Padre, nosotros estamos aquí hoy y en particular yo en este lugar de predicación únicamente por tu gracia. Nosotros te damos gracias por tu intercambio. Amén. Nosotros cantamos de tu gracia, pero nosotros no conocemos verdaderamente todo lo que esa gracia implica, porque ni somos tan santos como tú, ni nos vemos tan malos como somos. Pero verdaderamente, a la luz de lo que tu palabra revela, nosotros hoy entendemos que verdaderamente, solamente por gracia, podríamos ser salvos en Cristo, como escuchamos hace un momento atrás mientras se predicaba solo Cristo. Gracias por tus grandes verdades reveladas a tus hijos. Glorifícate a ti mismo en esta noche en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo quiero invitarlos a que abran la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, para considerar de inicio un pasaje para luego hacer uso de otros pasajes que puedan ayudarnos a entender que ciertamente nosotros hemos sido salvos por gracia solamente. Una de las 5 solas de la Reforma, una de esas perlas, si pudiéramos decir, de verdad que nosotros necesitamos atesorar, necesitamos proclamar, que nosotros frecuentemente afirmamos, pero que a la vez con cierta regularidad tendemos a negar muchas veces, o en la manera como predicamos lo que predicamos, o en la manera como vivimos lo que vivimos. Pero que Dios quiera iluminar nuestro entendimiento para entenderla de una mejor forma. Efesios 2, versículo 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Escucha, por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros, escucha otra vez, las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo creo que ese es un texto, al igual que otros, donde claramente se nos explica de qué forma, por qué razón nosotros somos salvos. Yo recuerdo en varias ocasiones que me ha tocado abordar este tema, siempre recuerdo la misma historia. En una ocasión en Inglaterra había un grupo de eruditos en religiones diversas reunidos, y ellos conversaban acerca de si había algo particular que la fe cristiana, con la que la fe cristiana hubiese contribuido a este mundo de religiones, y no se ponían de acuerdo, y en un momento dado se abre la puerta y entra a aquel lugar C.S. Lewis. Y Lewis pregunta de qué conversaban, de qué discutían. Y entonces le explicaron. Y le dijeron que algunos habían mencionado la encarnación, pero que en realidad otros la habían objetado porque otras religiones tienen sus propias versiones de dioses apareciendo en formas humanas. Y otros habían mencionado la resurrección, pero también esto fue objetado porque también muchas religiones tenían sus propias versiones de personas que supuestamente habían resucitado, aunque no necesariamente con pruebas contundentes, como sí tiene la resurrección de Cristo. Y así es Lewis, entonces volvió a hacer la pregunta, y al escucharla dijo, bueno, eso es muy fácil. Porque sin lugar a dudas, el cristianismo ha ofrecido, o mejor dicho, ofrece de manera singular
en contraposición a todas las demás religiones, lo que es la salvación por gracia, separado de obras, debido al amor de Dios en Cristo Jesús. Y los eruditos discutieron un poco más y al final estuvieron de acuerdo, independientemente de que lo creyeran o no, que ninguna otra religión ofrece un camino a Dios donde lo único que cuenta para la salvación es la gracia de Dios para con los hombres, divorciada de las obras. Tú puedes pensar en el budismo. Brevemente, en el budismo tú tienes que cumplir 8 pasos para liberar al hombre de lo que son sus deseos egoístas, pero al final del camino el budismo es una religión atea porque no hay vida después de la muerte. Reencarnan tus deseos. Si piensas en el hinduismo, tú tienes la ley del karma y tú tienes que pasar trabajo en esta vida y el trabajo que pasa purga tu karma de los vicios y los pecados o la suciedad, el sucio del alma. Eventualmente tú podrías terminar unido con Brahma. Si piensas en el Islam, Alá determina al final de los tiempos realmente quién se salva y quién no se salva, pero la voluntad de Alá no ha sido revelada, Alá no revela su voluntad. Y si piensas en el judaísmo, la raíz de donde nosotros venimos como movimiento cristiano, el judaísmo está estancado todavía en una salvación por obras, entienden ellos, que nunca fue por obras, porque desde la antigüedad se declaró que el justo por la fe vivirá, Habacuc 2:4. De manera que cuando tú miras la fe cristiana, ciertamente es la única religión que ofrece una salvación por gracia solamente. Como dice este autor en un libro que publicó recientemente, Kevin Van Hooser, la gracia contradice cada sistema religioso porque la misericordia gratuita de Dios no puede ser predecida, calculada o manipulada. Es una gracia soberana. Ahora, lamentablemente, cuando nosotros pensamos en la gracia de Dios, la mayoría de nosotros estamos limitando de manera casi automática o axiomática la gracia de Dios al tema que tiene que ver con la salvación. Pero la realidad es que la gracia de Dios permea toda la creación, de principio a fin. Y es una gracia trinitaria cuando Dios Padre decide crear y compartir todo lo que Él es con criaturas que no son como Él, pero a quien Él quiere darle todos los beneficios de ser de lo que Dios es. Cuando Dios decide hacer eso y crea al hombre a su imagen y semejanza, eso es gracia. No tenía ninguna obligación de hacer tal cosa. Cuando el Hijo se ofrece para ir a la cruz y pagar los pecados de los hombres, de hombres que se habían convertido en rebeldes, que no querían saber de Dios, eso es gracia. Cuando el Espíritu decide iluminar la revelación que se nos ha dado en esta palabra, eso es gracia. Es una gracia trinitaria que involucra a toda la Trinidad para el beneficio de cada hombre que pone su fe en Cristo Jesús. Nosotros estamos hablando de una gracia que viene de cada uno de los miembros de la Trinidad y que tiene su manifestación, como yo decía, en toda la creación. La tesis número 62 de las 95 que Lutero escribió dice que el verdadero tesoro de la iglesia es el Evangelio Santísimo de la gloria y de la gracia de Dios. En otras palabras, para Lutero, el Evangelio del cual hablaba el pastor Iván ayer, el Evangelio y la Reforma, es buenas nuevas, pero es un mensaje santísimo, glorioso, pero a la vez es un mensaje de gracia. Ahora recuerda que la única razón por la que en el cristianismo se nos puede ofrecer una salvación por gracia es porque hubo una persona que estuvo dispuesta a vivir una vida en completa congruencia, en completa obediencia con la ley de Dios y que finalmente fue y se ofreció para el perdón de los pecados de los hombres. De manera que tú pudieras definir la gracia como las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Las riquezas de Dios a expensa del Señor Jesucristo.
Una de las cosas que escuchamos anoche, porque si hay algo que quisiéramos hacer es poder ir uniendo estos temas y estas presentaciones. Y una de esas cosas que se mencionó anoche es que Francis Schaeffer, hablaba de que si él tuviera solamente 10 minutos para hablarle al hombre acerca de su salvación, él emplearía 8 de esos 10 minutos para presentarle al hombre su problema, para que entonces le pudiera hacer sentido los últimos 2 minutos, que es la solución. Por tanto, esta noche, para hablar de gracia, yo quiero hablar un poquito primero del problema del hombre. Porque hay mucha gente contando con las buenas obras para entrar al reino de los cielos. Muchos me han dicho literalmente, algunos de mis pacientes incluso, que bueno, en realidad como yo no robo, yo no cometo adulterio, nunca he matado a nadie, yo entiendo incluso que al final de los tiempos, cuando Dios ponga en una balanza mis buenas obras y mis malas obras, yo creo que mis buenas obras van a pesar más que las malas obras, y que por tanto yo podría tener entrada al reino de los cielos. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios ha revelado y qué es lo que la historia del hombre ha dejado plasmado para nosotros conocer si eso es una posibilidad? Dios crea al hombre, lo pone en un jardín perfecto, en un lugar donde no había tentación. Adán no tendría ninguna otra mujer que lo pudiera tentar, y Eva no tendría ningún otro hombre. El internet no existía, la sociedad corrompida no existía. Y Dios le ofrece que ellos puedan administrar todo el planeta, toda la creación bajo su señorío, y en esas condiciones de perfección el hombre le da la espalda a Dios. Y Adán echa a perder en un solo día, en una sola acción, en un solo momento, lo que a Dios le tomó 6 días construir. ¿Te imaginas? Y poco tiempo después, el hombre comienza a desviarse, y este es el veredicto de la palabra en Génesis 6:5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Tú captaste esas 3 palabras, escucha. Toda intención, no la mayoría, de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y eso es relativamente cerca a la caída del hombre. Esas 3 palabras son claves para nosotros comenzar a entender el problema del hombre. El hombre se ha alejado de Dios, y ese hombre alejado de Dios solamente tiene una sola cosa que él sabe hacer, y es pensar lo malo y hacer lo malo continuamente, proveniendo esto del deseo de su corazón. Y la palabra de Dios está ahí para darnos una idea de cómo personas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento llegaron a entender la diferencia enorme que existe entre la santidad de ese Dios y la corrupción de ese hombre. Y cuando Isaías, el profeta más recto, o el hombre más recto en todo Israel, en ese momento dado tiene un encuentro con la santidad de Dios, este hombre de caminar justo dice: ay de mí. Él pronuncia un oráculo de maldición sobre sí mismo. El pueblo tenía 2 tipos de oráculos, uno de bendición y uno de maldición. Isaías pronuncia, él se automaldice y dice: ay de mí, porque estoy muerto, estoy arruinado, estoy deshecho. Yo soy un hombre de labios impuros, y yo habito en medio de un pueblo de labios impuros. El profeta Daniel, tú lees el libro de Daniel y no encuentras una sola marca en contra de su caminar. En un momento dado él comienza a orar, y en Daniel 9:5 escucha cómo él ora: hemos pecado, está Daniel incluido, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Ese es Daniel, a quien Dios califica de un hombre con un espíritu extraordinario.
Si nosotros no conocemos el problema, la solución, la gracia de Dios en Cristo Jesús no nos va a causar ningún impacto. Es como que tú me ofrezcas un abrigo súper fino de extrema calidad, pero yo no tengo frío. No lo puedo apreciar. Si piensas en Job, un hombre de quien Dios dijo que era un hombre justo, apartado del mal, él peca en medio de su dilema de no poder encontrarse con Dios. Y si luego nos vamos al Nuevo Testamento y tú lees lo que Pablo escribe acerca de tu condición y de la mía, escucha lo que Pablo dice en Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo, ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El uno que hubo fue crucificado en un madero. Y la cruz nos trajo el perdón del pecado que nos da entrada al reino de los cielos. Tú escuchaste lo que el texto dijo. No hay quien busque a Dios. La idea de que tu primo, tu amigo, tu vecino, tú mismo estaban buscando, encontraron a Dios es ajena a la revelación del Nuevo Testamento. Nadie busca de Dios. Y la última vez que yo busqué esa palabra en el diccionario, nadie significa nadie. En griego, nadie. En hebreo, nadie. En chino, cero. Nada, natilla. Nadie busca a Dios. Si hay salvación es porque Dios ha tenido que salir a buscar al hombre. Y eso es gracia. Porque Él no tenía necesidad de hacer eso. Versículo 18 de Romanos 3. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Aparte de eso, el hombre está más o menos bien. Todas las facultades del hombre quedaron teñidas por el pecado. La mente quedó entenebrecida, 2 Corintios 4:4. La voluntad quedó esclavizada, 2 Timoteo 2, 25, 26. El corazón quedó de piedra. Ezequiel nos habla de eso en 36, 26. A eso es que las doctrinas de la gracia llaman depravación total. Depravación total no implica que el hombre es, o que yo sea tan malo como puedo ser, porque siempre yo puedo ser peor de lo que soy. Lo que sí implica es que todas las facultades del hombre quedaron teñidas, afectadas profundamente por el pecado. Si yo no entiendo ese problema del hombre, yo jamás podré entender la gracia soberana de Dios al otorgar salvación de una manera que claramente Él habla que ha sido de pura gracia, por pura misericordia, y que unos han recibido y que por razones desconocidas a nosotros, otros no la han recibido hasta el día de hoy. Por eso el pastor Iván insistía ayer, y yo creo que fue un excelente punto para comenzar la conferencia, esto de que yo tengo que entender el problema del hombre claro antes de que yo pueda apreciar el resto de la historia de salvación que Dios tiene para con nosotros. La gracia y la justicia de Dios frente a las obras de los hombres. Ese balance yo tengo que entenderlo. Y la gracia, pudiéramos definirla, dijimos, como las riquezas de Dios a expensas de Cristo, o pudiéramos decir que es ese atributo por medio del cual Dios nos concede lo que no merecemos. En otras palabras, es su favor inmerecido a personas que han quedado destituidas de su gloria. Si es inmerecido, entonces ya por definición su favor siempre será por gracia. Y el favor de Dios es todo bien, toda bendición que el hombre disfruta sin merecerlo. De manera que la creación entera disfruta de la gracia de Dios.
lo que muchos no logran ver, como insinuamos al principio, es que esta gracia penetra a todos los aspectos de la vida del hombre. Dios no tenía necesidad de crear, pero lo hizo. Dios estaba satisfecho en sí mismo, gozoso en sí mismo, en una Trinidad donde el Padre amaba al Hijo, el Hijo amaba al Padre, y ellos hablan de eso en esta revelación. Dios no tenía esa necesidad. Dios no tenía obligación de revelársele al hombre en la creación, no tenía obligación de revelarse al hombre en su conciencia, pero cuando el hombre no entendió eso, Dios decidió enviar a su Hijo para que el Hijo revelara al Padre. Dios no tenía obligación de hacer eso. Y cuando el hombre no respondió a la revelación del Hijo, Dios envió a su Espíritu para que inspirara a hombres que escribieran su revelación, de manera que el hombre que había rechazado a los profetas y aún al Hijo todavía pudiera tener un chance de llegar a conocerlo por medio de la revelación de su palabra. Dios no tenía ninguna obligación de hacer eso, pero por gracia decidió hacer una cosa y luego la otra y luego la otra, de tal forma que él pudiera ofrecer salvación, hasta el punto que la palabra de Dios dice de manera clara que ese Dios que vio al hombre que lo rechazó, a ese hombre que él de antemano conoció, a esos que él de antemano conoció, a esos él los predestinó, y a los que predestinó, a eso los llamó, y a los que llamó, a eso justificó, y a lo que justificó, a eso glorificó. Y todo ese proceso, desde conocerlo hasta predestinarlo y llamarlo y luego justificarlo y glorificarlo, es solo por gracia, de principio a fin. Romanos 8, 28 y 29. Pero el texto que yo leí al principio está en Efesios 2. De manera que mi mensaje comienza ahora. Voy a comenzar por el versículo 8. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La salvación, decía alguien, no es una demanda, es una donación. Y usted sabe lo que es una donación. Es algo que usted da gratuitamente. Es un don, es un regalo otorgado a los hombres por gracia. Pero como el apóstol Pablo dice en Romanos 11:6, recuerdan que la palabra de Dios, cuando la expusimos ayer, dijimos que la palabra es su propia intérprete. Entonces, cuando la palabra habla de gracia, algunos pudieran ofrecer otras definiciones que no sean necesariamente congruentes con la revelación de Dios. Pero como la palabra se interpreta a sí misma, nosotros vamos a Romanos 11:6 y escucha lo que dice. Pero si es por gracia la salvación, ya no es a base de obras. Ahora la palabra me está clarificando qué es lo que Dios entiende por gracia. Si es por gracia, ya no es a base de obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Ahora yo entiendo claramente que Dios entiende que una cosa excluye la otra. La gracia excluye las obras y las obras excluyen la gracia. Roma no entiende eso de esa manera. No lo entendió en la época de Lutero, no lo entiende en el día de hoy. Y como dijo el pastor Salvador Gómez, Roma siempre ha entendido que en la salvación está involucrada Cristo y está involucrada la gracia y está involucrada la fe, pero no solamente por gracia, sino que las obras contribuyen a mi salvación. Y Dios dice en el libro de Romanos, porque es sola escritura, no escritura más tradiciones o el magisterio de la iglesia, sola escritura, Dios dice no. Si es por gracia, las obras están excluidas. Y si las obras cuentan, la gracia está excluida. La persona que mejor elabora la doctrina de la gracia es Pablo. Cuando él escribe el libro de Romanos, eso es su magnum opus, su obra magistral, quizá 25 años después de su conversión, después de haber estado en el tercer cielo, después de haber estado en muchas cárceles meditando por muchas noches. Escucha ahora cómo Pablo en Romanos 9 nos sigue desarrollando el concepto de la gracia. Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac,
Presta atención ahora. Paréntesis. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, las obras están excluidas. Para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer para que su propósito de elección permanezca. No por obras excluidas, sino para aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que corre, sino de Dios. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Wow. Dos hermanos. En inglés dirían que eran roommates, eran compañeros de matriz, mellizos. Y hubo una elección de parte de Dios del menor sobre el mayor, contrario a lo acostumbrado en la tradición hebrea, donde el mayor sería el que se llevaría las bendiciones. Y Dios dice que Él ha hecho la elección al revés, violentando una cultura, una tradición cultural, por una razón que no tenía nada que ver con las obras, sino con su propósito de elección. Y especifica, para que no quede la menor duda, bajo qué criterio, antes de que hubiesen hecho nada bueno o malo. Dios dice, a Jacob yo amé, a Esaú yo aborrecí. ¿Sabes a quién amó Dios en el contexto? A alguien que engañó a su padre, Génesis 27. Si engañó al padre, lo próximo sería fácil, engañó al suegro, Génesis 31. Y luego aborreció, y luego el texto dice que Dios aborreció a Esaú. A Spurgeon le preguntaron en una ocasión que por qué, cómo le explicaba eso de que Dios hubiese amado, pues pudiera aborrecer a Esaú. Y él dijo, mira, yo puedo entender perfectamente bien por qué Dios aborreció a Esaú. Lo que yo no entiendo es por qué amo a Jacob. Y la respuesta sería, por gracia. Pero tú tienes que entender que cuando Dios habla de amar a Jacob y aborrecer a Esaú, él está usando términos comparativos, como cuando la palabra de Dios dice que tú debes aborrecer padre y madre, y que si tú no aborreces padre, madre, hijos, tú no eres digno de ser su discípulo, y luego te dice que ame a tus enemigos. Es como una contradicción. Pero Dios usa términos comparativos para hablar de amar y aborrecer. En términos de Dios, tú debes amar a Dios de tal manera que el amor que tú vas a tener por aquellos que son tuyos, tus familiares, es como si tú lo estuvieras aborreciendo. Y de esa misma manera, obviamente Dios amó a Esaú de una forma, pero Él amó a Jacob de una manera tan especial que en términos comparativos, Él amó a Jacob y Él aborreció a Esaú. Y algunos dicen, pero eso es injusto. Bueno, Pablo se anticipó y dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que es Dios injusto? Una de las cosas que un buen maestro hace es anticipar las dudas y las preguntas de sus estudiantes. Y Pablo dice, yo sé que cuando lean esto, lo más probable que estén pensando es que Dios es injusto. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? De ningún modo. Es como que en nuestro país diríamos, tú te estás poniendo loco. ¿Cómo puedes pensar que una decisión de Dios pueda ser injusta? Jamás. Pero nosotros tendemos a pensar así porque, como decimos en nuestro país, el ladrón juzga por su condición, y de acuerdo a mi corazón así yo pienso. Abraham pensó de una manera similar cuando Dios le dice que va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Abraham le dice, ¿el Dios del cielo va a juzgar de la misma manera a los justos e injustos?
Abraham, tú has perdido la cabeza. Tú has perdido la noción de cuán imposible sería para el Dios del cielo y la tierra juzgar de la misma manera a justos e injustos. Entonces Abraham le dice: Dios, si yo encuentro 50 justos, ¿tú perdonarías la tierra? Sí, Abraham, no te preocupes, la perdonaría. Y 40 también. Y 35 y 20 y 15 y ups. Abraham entendió. Todos merecían la condenación, pero hubo una salvación por gracia de algunos de ellos. Hermanos, Dios, recordemos que estamos hablando de salvación, no solamente estamos hablando de gracia, estamos hablando de salvación solo por gracia, y de ahí entonces que nosotros tengamos que combinar esas dos ideas a lo largo de todo el mensaje. A nosotros se nos dificulta pensar que Dios hizo una elección de algunos sobre otros por gracia, pero yo quisiera preguntar, cuando tú revisas la Biblia, ¿qué otra cosa ha hecho Dios que no sea elegir todo el tiempo? Dios eligió a Abraham. ¿Por qué no eligió a su hermano? ¿Por qué no eligió a su padre? ¿Por qué no eligió a su tío? Dios eligió al pueblo judío, ¿y por qué no eligió a los árabes o a cualquier otra tribu del pasado? Dios eligió a los profetas, ¿y por qué no eligió a los hermanos de aquellos profetas? Jeremías dice: yo fui elegido para esto desde que estaba en el vientre de mi madre. Pablo dice algo similar en Gálatas 1:5. Si tú piensas en los apóstoles, Cristo va donde ellos le dice: yo os elegí a vosotros, vosotros no me eligieron a mí. Que le quede claro que ustedes no son el mismo tipo de discípulo que el resto de los discípulos de nuestros días, porque la costumbre era que los discípulos escogían a sus rabinos. Y luego, cuando un discípulo quisiera abandonar el rabino, él podía irse el día que él quisiera, en el momento que él quisiera. Y tú ves eso en Juan 6, donde dice en Juan 66 que a partir de ese momento muchos de sus discípulos ya no continuaron con él. Ellos tenían ese derecho cultural de abandonar a su rabino el día que ellos quisieran, y Cristo se voltea y le dice: ¿y ustedes se quieren ir también? Y Pedro dice: no, ¿a quién iremos? Tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Pero en otra ocasión, más adelante, Cristo le explica por qué ellos no se fueron. Porque ustedes no me eligieron a mí, yo os elegí a vosotros. La gracia de Dios no es solamente infinita, inexplicable, incomparable, santa, operativa, es soberana. Del que quiere, Él tiene misericordia, y a quien Él quiere, endurece. Nosotros no conocemos, no entendemos los caminos de Dios, son misteriosos ciertamente. Pero nosotros tenemos cosas reveladas, y lo revelado nos pertenece a nosotros, y las cosas secretas le pertenecen a Dios. Deuteronomio 29:29. Pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, de manera que las cosas reveladas nosotros quizás no la entendamos completamente, pero la creemos y la pasamos a la próxima generación. Y una de las cosas que Dios ha revelado no es solamente lo que es su gracia y que la salvación es por gracia, pero a la vez Él ha revelado que es una gracia soberana. Por gracia habéis sido salvados. Efesios 2:5. Ahí más o menos comenzamos. De acuerdo al texto que leímos al principio, la razón por la que Dios decidió salvarnos no radica en nosotros, sino en su benevolencia, en su carácter. El amor de Dios movió a Dios a darnos gracia. Dios nunca ha hecho nada porque el hombre lo haya movido. Todo lo que Dios hace, lo hace porque su ser, lo que Él es, su esencia, lo mueve a hacer eso. Su sabiduría, su justicia, su amor, su misericordia, todo lo que Él es. Escúchalo otra vez, Efesios 2:4-5. Pero Dios, nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, escucha la razón por la que Él nos salva. Por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvados.
El texto que yo acabo de leer revela claramente las motivaciones de nuestra salvación, las motivaciones en el interior de Dios. Dios que es rico en misericordia, número uno, su misericordia. Número dos, debido al gran amor con que nos amó. Y número tres, por gracia sois salvos. Es difícil definir esas tres palabras, pero pudiéramos comenzar a entender alguna de esas cosas. Y cuando hablamos de gracia dijimos que era ¿qué cosa? El favor de Dios inmerecido a favor de o a beneficio de aquellos que habían quedado destituidos de su gloria. Y por gracia Dios me da lo que yo no merezco, la salvación. La misericordia es una hermana de la gracia, pero no es exactamente la misma cosa. La misericordia es ese atributo de Dios por medio del cual Dios no me da lo que yo sí merezco, como el infierno. De manera que todas las criaturas de Dios, incluyendo los ángeles, han disfrutado de la gracia de Dios, pero solo el hombre disfruta de la misericordia de Dios. Los ángeles no caídos han disfrutado de la gracia, pero ellos no han pecado para Dios tener que perdonar su pecado, de manera que nosotros sí somos receptores de la gracia y de la misericordia de Dios, y los ángeles que sí cayeron, pues no han sido receptores de dicha misericordia. Quizás esta ilustración sencilla nos pueda ayudar. Un padre advierte a su hijo de algo que él no debe hacer, pero el hijo desobedece. Y el padre, cuando le advirtió, le advirtió junto con eso, con la prohibición, cuáles serían las consecuencias. El hijo desobedece y en un momento dado el padre, ejerce su misericordia y no le da el castigo que le había anunciado que él merecía. Eso sería misericordia. Pero si después de perdonarle al hijo la disciplina que había sido anunciado, el padre decide llevárselo a comer helado, eso es gracia. ¿Entiendes ahora un poco la diferencia? A nosotros se nos dificulta entender una salvación por gracia, porque nosotros estamos tan acostumbrados a ganarlo todo. Tú trabajas y recibes un salario. Tú te disciplinas y te vuelves un atleta y trabajas duro en algo y al final, si ganas la carrera, te dan una corona o una medalla que tú ganas. Tú haces un gran esfuerzo y estudias y al final te entregan un título. Nosotros nos esforzamos en nuestro trabajo y muchas veces nos promueven conforme al trabajo que nosotros hemos hecho. Entonces, cuando Dios nos ofrece una salvación completamente gratis, nosotros no la queremos, no la entendemos y frecuentemente la rechazamos. Escucha esto que escribió Oswald Chambers. Hay en los seres humanos un cierto orgullo que los lleva a dar y a dar. Pero venir y aceptar un don o regalo es algo muy distinto. El ser humano dice, yo daré mi vida al martirio, yo dedicaré mi vida al servicio, yo haré lo que sea. Pero no me humilles al nivel del pecador, merecedor del infierno, ni me digas que todo lo que he de hacer es aceptar el don de la salvación por medio de Jesucristo. Nosotros damos, pero al final hay un cierto orgullo. Mira cómo yo doy más que otros que también dan. Yo doy porque quiero, yo doy porque puedo. Mira cómo yo doy con gozo, no como otros que, mira la cara que ponen cuando dan. Hay en nosotros un cierto orgullo subconsciente a la hora de dar y al mismo tiempo ese orgullo que funciona así a la hora de recibir dice, no. Cuando yo entendí por primera vez que realmente la salvación era un regalo completamente por gracia, donde mis obras no contaban en lo más mínimo, yo casi perdí la cabeza.
Mi esposa está aquí, puede dar testimonio de eso. Por 2 semanas yo estaba leyendo la Biblia. Ningún pastor, ningún predicador, ningún evangelista me convenció de lo que hoy estoy hablando. La palabra de Dios iluminó mi mente por medio de su Espíritu. Yo era converso, pero de alguna manera yo creía que había algo todavía de participación en las obras. Y yo iba donde mi esposa, o mejor dicho, me encontraba con ella en el hospital, en los ascensores, y la palabra es: tú no puedes creer lo que yo encontré esta mañana en la Biblia. Y mis preguntas eran: ¿no tiene el hombre alguna participación? ¿Ninguna colaboración? ¿Ningún crédito? ¿Ningún mérito? Nosotros quisiéramos, aunque sea un 1% del crédito, 1.5, pero donde yo pueda decir: mi esfuerzo contó. Y la palabra me dice, otra vez regresando a Efesios 2, por el gran amor con que nos amó, y por ese amor Él nos dio 3 cosas. Nos dio vida juntamente con Jesús, Efesios 2:5, lo leímos. Nos resucitó juntamente con Él, Efesios 2:6. Y nos sentó en los lugares celestiales, versículo 2:6, segunda parte. Por el gran amor con que nos amó. Ahora, ese amor tiene características especiales. A mí se me hace muy difícil hablar de la gracia de Dios sin hablar del amor de Dios, porque es el amor de Dios lo que motiva su gracia. Si Dios no nos amara como nos ama, no hubiese extensión de su gracia. Estos 2 atributos están íntimamente conectados, pero uno genera el otro. Y el amor de Dios es un amor incondicional, lo que implica que no había ninguna condición en mí para comenzar por la cual Dios me quisiera amar. Y si no había nada en el momento en que yo era su enemigo, en el momento que posteriormente yo peque, tampoco habrá nada en mí para que yo pueda perderlo, porque yo nunca me lo gané, sino que Él me lo dio de manera incondicional. Cuando te enamoraste de tu esposa, no sé qué viste, pero algo viste que te atrajo. Y eso que viste estaba en ella. Pero cuando Dios nos vio por dentro y por fuera, cuando nos vio por fuera no teníamos nada de atractivo. Y cuando nos vio por dentro, ahí fue que le hacíamos feos de verdad. Pero Dios me amó cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. ¿Tú has ido a la funeraria a veces? ¿Tú has visto un cadáver? ¿Tú has visto lo sin vida que luce? No puedo pensar en nadie que se haya enamorado de un cadáver. No hay nada atractivo en eso. Yo no estoy tratando de ser liviano, pero estoy tratando de que entendamos. Así luce un cadáver por fuera. Alguien que está muerto por dentro, espiritualmente, luce mucho peor. De manera que no había ninguna condición en nosotros que pudiera enamorar a Dios. Y luciendo así sin vida, debido al gran amor con que nos amó y a las riquezas de su misericordia, siendo yo su enemigo y no queriendo saber de Él, Dios me otorgó su gracia. Y su amor no es solamente incondicional, es un amor eterno. El pastor Salvador aludió a eso. Dios me amó en la eternidad pasada. Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te ha traído con mi gracia. Te ha traído. Yo te amé antes de poder de verte nacer. De hecho, yo te concebí en mi mente, te amé en mi mente, y como te amé y te concebí en mi mente, te hice realidad, para que tú puedas experimentar lo que yo experimenté por ti antes de tu ser. Wow. Y es un amor eterno. ¿Tú has entendido lo que la palabra eterno significa? Siempre ha existido, ha estado y siempre estará. De manera que Dios no me amó simplemente el día que me dio salvación. Dios me amó antes de crear, después
me creó, luego yo pequé, me hice su enemigo, me hice rebelde y Dios dice, te sigo amando porque mi amor es eterno y no terminará jamás. Estoy esperando en gloria para seguirte amando. Y eso es por gracia. Dios me concibió en su mente y me hizo realidad. El amor de Dios no es un amor necesitado. Yo he escuchado en consejería gente decirle a su esposa, yo te amo porque te necesito. No puedo vivir sin ti. Es que tú me haces sentir tan bien. Sin ti me siento solo. Y Dios pudiera decir, sin ti estaba mejor. Yo te creé y no he vuelto a dormir desde entonces. Tratando de librarte de problemas. El amor de Dios no es necesitado. Dios me ama sin necesitarme. Dios me ama no necesitando mi compañía. Yo no hago a Dios más completo. Dios estaba completo en sí mismo. Dios estaba lleno de gozo en sí mismo. ¿Sabe por qué Dios me ama? Porque el que ama quiere dar. Y tanto amó Dios al mundo que dio. De manera que la forma de tú mostrarle a tu esposa que tú verdaderamente la ama o viceversa, no es diciéndole tantos cuchicuchis, es dando de ti. Porque el otro es recibir del otro. Y yo debo recibir del otro. Pero porque el otro quiere darme porque me ama. Y Dios, no necesitándome, me creó para Él darme quien Él es. Dios se ha dado en su totalidad, por así decirlo, en términos de la Trinidad. Dios Padre me elige, Dios Hijo me redime, Dios Espíritu Santo me hace nacer de nuevo. La Trinidad completa se me ha dado por el gran amor con que nos amó en Cristo Jesús. Eso es lo que origina la gracia de Dios. C.S. Lewis, de nuevo, gran pensador, no siempre doctrinalmente correcto en todo lo que pensaba honestamente, pero un gran pensador cristiano. Él decía, para ilustrar el amor de Dios, si tu esposa se te va esta noche, a ti te duele, porque tú has perdido algo, ¿cierto? Si tú te alejas de Dios, a Dios le duele porque tú has perdido algo. Cuando tú y yo nos alejamos de Dios, Dios no ha perdido nada. Eres tú el que has perdido. Pero como el amor tiene que ver con dar y entregarse, a Dios le duele porque tú has rechazado su oferta y ahora tú estás perdiendo sus riquezas en gloria. Nosotros amamos al otro, incluyendo a Dios, si somos honestos, porque tenemos algo que obtener de provecho. Si usted ha estado en alguna dificultad alguna vez, usted recordará que usted fue donde Dios se arrodilló y quizá le dijo hasta Diosito, mira cuánto yo te amo. Pero expresiones así íntimas de amor, de pasión intensa por Dios, usualmente no la tenemos o expresamos hasta que estamos en gran dificultad, porque nuestro amor, aún el amor por Dios, es interesado. No el amor de Dios, es un amor incomprensible. Cuando tú comienzas a amar a alguien, es porque tú le has conocido. Mientras más le conoce, más le ama. Dios te conoció en la eternidad pasada. Te conoció exactamente como ibas a ser, como si lo estuviese viviendo en el presente. Conoció todo lo malo que ibas a hacer y te siguió amando. Y conociéndote desde la eternidad pasada y todo lo malo que ibas a hacer, se atrevió a entregar a su Hijo para que por gracia pudiera ser salvo. Una vez más, Efesios 2, 5 y 6, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó con Él, nos sentó en los lugares celestiales, como ya dijimos. Escucha el versículo 7, porque el versículo 7 de Efesios 2, que leímos al principio, es como nosotros decimos la cereza encima del bizcocho, que es una expresión para
el pastel quizás para ustedes. Escuche el versículo 7 de Efesios 2. A fin, Dios hizo todo eso que yo acabo de decir, nos sentó en los lugares celestiales, nos resucitó con Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Tú escuchaste bien lo que Dios dijo? Hermanos, todavía tú y yo no hemos visto la plenitud de la gracia de Dios. Dios en los siglos venideros nos va a mostrar las sobreabundantes riquezas de Cristo Jesús en Cristo Jesús. ¿Te imaginas? Si lo que conocemos ya nos parece como algo extraordinario, imagínate por el resto de la eternidad lo que vas a vivir, lo que vas a disfrutar. Que Dios usa un lenguaje como este: sobreabundantes riquezas de mi gracia por los siglos venideros. Wow. Es una gracia inmerecida. Tú puedes trabajar, por ejemplo, para una compañía que te ofrece un sueldo de $2,000 mensuales. Y al final de los 30 días tú esperas que te den $2,000. Eso es justicia. Pero si el dueño de la compañía decide que después de verte trabajar quería regalarte $500 más, eso es gracia. No tenía ninguna obligación de darte esos $500. No estaban en el contrato. Eso es una idea pobre, pero es una idea de una gracia inmerecida. La palabra de Dios declara en más de un pasaje que la salvación es por gracias. Y eso es verdad para todos los seres humanos, no solamente para los hijos de Dios. Lo que es el concepto de gracia me estoy refiriendo. Hay una gracia común que Dios extiende a todos los hombres. John Murray define esa gracia común de esta manera: es cualquier favor, de cualquier manera o grado, exceptuando la salvación, que este mundo inmerecido y maldito disfruta a expensa de la mano de Dios. Cuando el ateo tiene una finca y le llueve, eso es gracia común. Cuando el ateo tiene una finca y le llueve y le sale el sol y él tiene una gran cosecha, eso es gracia común. Nosotros a veces conocemos a alguien y decimos, alguien que no es cristiano, decimos, él es un hombre bueno, refiriéndonos a un espíritu bondadoso. Eso es gracia común, eso es parte de la imagen de Dios en ese hombre. Y como bien dice Mateo 5:45, Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Unos y otros, en estos casos, son beneficiarios de la gracia de Dios. Ahora, por razones que nosotros no entendemos, hay una gracia especial. Hay una gracia especial sobre aquellos que son elegidos para salvación. Y la gracia especial de Dios nos irrita. ¿Ustedes sabían eso? Yo no sé si hay alguien irritado esta noche, pero si hay alguien irritado, no serías el primero. Yo te voy a mostrar en la palabra la irritación del ser humano con la gracia especial. Lucas 4, 25 y 27. Es un pasaje distinto, pero claro. Jesús está hablando con los judíos que le están rechazando. Y le dice, Lucas 4, 25 al 27. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra, y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Escucha qué es lo que está ocurriendo. Cristo está explicando que lamentablemente los judíos, por un lado, a quien Él se le ha revelado, no han recibido el regalo de salvación, pero Él está explicando cómo Dios obra. Le dice, yo quiero decirle, en verdad, presten atención, en la época de Elías había muchas viudas en Israel. Tú sabes que Dios decidió soberanamente pasarle por encima a las viudas de Israel y enviar a Elías a una viuda de Sarepta.
Y sabes que en los tiempos de Eliseo había muchos leprosos en Israel y Dios no sanó a ninguno de los leprosos. Dios decidió sanar a un sirio. ¿Tú quieres saber cómo respondió la audiencia? Versículo 28, inmediatamente después. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. ¿Por qué crees que lo querían despeñar? Porque ¿cómo te atreves a decirnos a nosotros, el pueblo elegido de Dios, que Elías fue enviado a viudas que no eran nuestras y a un leproso que no era nuestro? ¡Oh, la gracia soberana de Dios! Dios dijo, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y yo voy a endurecer a quien yo quiera endurecer y tendré compasión de quien yo tenga compasión. Eso es injusto. ¿Dice quién? Porque Él es el estándar. Es como decirle a un metro que Él no mide un metro. Él es el estándar. El ser humano en su orgullo no tolera la gracia soberana de Dios. En teología nosotros hablamos de que Dios es simple, para que pueda entender rápidamente la gracia soberana de Dios. Dios es simple, no simplista. Cuando hablamos de que Dios es simple, es que tú no puedes dividir a Dios. Tú tomas una computadora y tú la desarmas. Y hay una cosa que se llama pantalla y otros son botones y así sucesivamente. Dios tú no lo puedes dividir. Él es una sola unidad. De manera que lo que Dios es, lo es a lo largo de todo su ser. Por tanto, si Dios es soberano, esa soberanía es a lo largo de todo su ser. La gracia de Dios es soberana. Su poder es soberano, por Él hace lo que Él quiera. Tiene el poder, tiene el derecho. Yo necesito ir concluyendo, pero escuchamos claramente en Efesios 2, del 4 al 9, 3 veces que la salvación es por gracia y debido al gran amor con que nos amó, debido a las riquezas de su misericordia, y que la gracia de la salvación es por gracia, a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios creó al hombre e hizo un pacto de obras con el hombre. Adán, tú obedeces mi ley, puedes vivir para siempre. Eso era un pacto de obras. Si violas mi ley, tienes problema. Y Adán violó la ley de Dios y murió espiritualmente y eventualmente físicamente. Ese fue el pacto de obras. De ahí en adelante, lo que nosotros hemos recibido es pura gracia. Porque Dios le dijo a Adán, el día que peques morirás. Y ciertamente Adán murió espiritualmente, pero no murió inmediatamente físicamente, que era lo que realmente le tocaba, de acuerdo a lo anunciado por Dios. De manera que de una u otra manera nosotros hemos vivido, hemos existido bajo la gracia de Dios, pero dentro de esa gracia común de Dios extendida a toda la creación, Dios ha extendido una gracia especial a aquellos que Él de antemano conoció, y los que de antemano conoció, a eso entonces predestinó, y a lo que predestinó, a eso llamó, a lo que llamó, a eso justificó, a lo que justificó, eso glorificó. Si le das para atrás a eso que dijimos, a quién Dios glorificó, a lo que justificó. Y a quienes justificó, a los que Él llamó. Y a quienes llamó, a los que Él predestinó. Y a quienes predestinó, a los que Él conoció de antemano. Esa es la revelación de Dios. Y Dios nos ha ofrecido por medio de su Hijo un camino de salvación. Pero el camino de salvación que Dios le ha ofrecido al hombre no le parece ni suficiente, ni justo, ni bueno. Los hombres han rechazado la oferta de Dios. Y muchos que le han recibido la oferta de Dios todavía continuamos pensando, yo recibo esta oferta siempre y cuando yo siga entendiendo que aquí yo tuve algo que ver. Pero escúchame algo. ¿Tú has visto un muerto
poder tragar la medicina que el doctor le ofrece. El hombre no quedó gravemente enfermo, el hombre quedó muerto. Y tú le puedes traer la medicina al muerto, que es la gracia de Dios, pero él no puede tragarla. Las cosas espirituales se entienden ¿cómo? Por medio del Espíritu. El hombre natural no tiene el Espíritu, no puede entender las cosas espirituales. Dios entonces, por gracia solamente, tiene que hacer nacer a ese hombre para que él pueda entender. Eureka, eureka, lo he encontrado. Dios me dio vida. Dios me hizo nacer de nuevo. No por ninguna obra que yo había hecho, sino solamente por gracia, por gran amor con que me amó. No le estaba buscando. Mi mente entenebrecida, mi corazón duro, mi voluntad esclavizada, completamente esclavizada para hacer la voluntad de Satanás, que me tenía esclavizado para hacer justamente lo que él quiere que yo haga. Pablo le escribe a Timoteo y le informa tal cosa. Y ahora nosotros podemos tener una mejor idea de qué es la gracia de Dios, por qué realmente es gracia en el estado destituido en el que yo quedé, cómo las obras quedan excluidas completamente. Porque es imposible que el hombre pueda alcanzar salvación con algún mérito que él aporte. Y finalmente yo puedo entender también por qué esa gracia es soberana en la elección que Dios hace de uno sobre otro. Al día de hoy, en las últimas 24 horas, se estima que en las regiones no alcanzadas murieron 50,000 personas en las últimas 24 horas. Que nunca escucharon el Evangelio. Y sin embargo, tú y yo lo hemos escuchado cuántas veces de manera repetitiva. Eso es gracia sobre gracia. ¿Y por qué? No lo sé. Pero eso es lo que Dios ha revelado. Y si tú lo puedes y lo logras entender de esa manera, mayor será tu sentido de agradecimiento y de amor a Dios. Porque vas a poder entender verdaderamente cuán destituido y mal estaba y cuán grande ha sido la misericordia y el amor y la gracia de Dios sobre tu vida cuando tú puedes mirar alrededor y decir, cuánta gente no ha tenido la oportunidad que Dios me ha dado. Pero es por gracia que somos salvos. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Para que nadie se gloríe. Padre, gracias. Porque con amor eterno me has amado. Tú sabías cuán corrompido estaba mi interior. Y me amaste. Tú sabías cuánto yo no quería saber de ti, al igual que el resto de la humanidad. Tú sabías que elegimos el mal por encima de ti. Pero por tu gran amor con que nos amaste y debido a las sobreabundantes riquezas de tu gracia en Cristo Jesús, me amaste eternamente. Y habiéndome amado, me creaste para recibir todos tus beneficios, para que en los siglos venideros yo pueda disfrutar de todo cuanto tú eres. Por gracia habéis sido salvados. Amén, Jesús. Amén.